están? Me alegra mucho saludarlos por aquí nuevamente en una nueva colaboración. Y como saben, en los últimos espacios hemos estado hablando mucho de los problemas escolares. Y es que me he dado cuenta que si bien muchas de las cosas que ustedes me preguntan surgen en el hogar, también es bueno enfocar la mirada en el otro espacio donde esos hijos pasan más tiempo y es colegio, ¿sí? Sea un colegio público, sea un colegio privado, un colegio grande, un colegio pequeño, en lo urbano, en lo rural. El colegio siento que es uno de los espacios más importantes a los que a veces no le ponemos la mirada, no le ponemos tanto la mirada como deberíamos, porque influye demasiado en ese crecimiento de sus hijos, ¿no? Cuando normalmente, digamos, no están tus hijos contigo, la mayoría de las veces que responden los papás, las mamás, está en el colegio, o no estoy alistando todo porque pronto va a entrar al colegio, pronto va a regresar a clases, ¿no? Incluso, digamos, contándoles un poco, digamos, de mi experiencia. Uno de los espacios donde más me formé yo como persona pues, fue el entorno escolar. Entonces, hubo experiencias fáciles, difíciles, que siento que me ayudaron a entender tal vez a qué estaba yo alineada y a qué, digamos, no tanto, cuáles eran tal vez mis aspectos a mejorar, cuáles eran tal vez eh, fortalezas que tenía. No, y eso es que hoy, digamos, vamos a hacer el espacio recordándoles que los espacios anteriores en los que hablamos de cosas que pasan en el entorno escolar, como personas con discapacidad intelectual, con problemas de comportamiento, con problemas a nivel emocional, pues aquí abajo en la descripción les se los comparto para que puedan verlos y complementar lo que vamos a ver hoy. Y hoy vamos a tener entonces nuevamente a alguien que ustedes ya conocen, una amiga muy especial, eh, que estuvo con nosotros hace poco hablando sobre orientación vocacional. Eh, Me imagino que ustedes ya saben a quién me refiero. Ella es Liliana, es psicóloga, asesora en temas vocacionales y de aprendizaje. Entonces, para que ella nos cuente un poquito más. Entonces, Liliana, ¿cómo estás? Hola Gina, ¿cómo estás también? Aquí un abrazo y bueno, qué bonito tener este espacio nuevamente para reflexionar un tema tan valioso y tan importante para nosotros como padres y que sea este un encuentro para ojalá poder compartir la experiencia y obviamente poder llevar un mensaje que a los papitos pues pueda dar luz a todo lo que tiene que ver en relación con este tema de cómo podemos acompañarlos en estas pautas de poder solucionar tanto que hay alrededor de los problemas de aprendizaje. Y comparte un poco cómo es ese entrenamiento que tú ellos en todo el tema de aprendizaje. ¿Por qué el aprendizaje, digamos, para ti en tu trabajo cobra importancia darlo en los colegios, Liliana? Sí, Gina, pues tal vez el tema de la educación dentro de la formación humana pues es tan importante cuando nosotros tenemos la expectativa de cómo podemos acompañar a nuestro hijo. Sabemos que la educación siempre es un camino, ¿no? Tal vez desde que nace el bebé sabemos que es un compromiso que desde el seno de la familia siempre vamos a estar hablando de educación, porque cuando nace el hijo sabemos que todo lo que vayan a tener en contacto con el ambiente, lo que es el acompañamiento de los padres, el ambiente, que es como el primer espacio de socialización donde el bebé va a encontrar como una serie, como la bienvenida a todo este mundo en el cual se va a desarrollar y va a desenvolverse, pues es cuando nosotros vemos que no siempre es como lo esperado a lo que uno puede darle a conocer como familia, ¿no? Entonces uno puede ver, lo que hablamos, puede uno tener la experiencia como hijo, como hija, de cómo estuvimos en la familia, cómo nos criaron, el acceso de las posibilidades que nos dieron y obviamente tiene que ver con la educación. Entonces uno tiene una serie como de expectativas y también de pronto de lo que nuestra experiencia, de lo que fue nuestra familia,
uno comparte cuando ya uno llega a estar en la nueva familia que uno constituye. Entonces ahí es donde vemos que la educación va a ser tan importante porque esto es un proceso. Cuando nosotros tenemos a nuestro hijo, a nuestra hija, sabemos que cada situación está impactando en su inteligencia, que no es solamente la inteligencia que uno considera que nuestro cerebro nos da como ese tema académico, cognitivo o de desarrollo de esas habilidades que van a ser tan estructurales, sino también lo que tiene que ver la educación desde el sentimiento, desde la convivencia, desde todo lo que vamos a compartir con nuestros hijos como los valores y de esa base es donde nuestro hijo, nuestra hija va a ir estructurando un proceso de vida que después se va a conectar ya no solamente con la interacción de la familia, que lo que hablamos es el primer agente social, sino también el siguiente será toda la interconexión con lo social, que viene a ser cuando estoy con mi hijo y se empieza a ampliar ese círculo de convivencia y obviamente de aprendizajes, y ahí es cuando entra el tema del colegio, de ese segundo ambiente de socialización tan importante, porque es donde vamos a tener uno de los pilares más importantes para todo lo que va a ser el desarrollo tanto de la inteligencia, vista desde lo que te digo, académico, emocional, social. Entonces, es donde se despiertan pues como esa serie de circunstancias que a veces como familia no esperamos encontrar. Y ahí es donde compete lo que vamos a dialogar hoy, que son las temáticas relacionadas con los retos que vamos a encontrar como familias cuando no es lo esperado de pronto de nuestra convivencia, de nuestro hogar, cuando tenemos estos temas de crianza con nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces ahí es donde vemos cómo la importancia del aprendizaje siempre nos va a acompañar, porque también tal vez como seres necesitamos siempre procesos que tal vez nunca se termina, ¿no? Yo pienso que tanto el aprendizaje como la educación, esas formas de vivir en el mundo, siempre van a estar acompañándolas durante todo nuestro proceso de la vida, y de ahí la importancia que con estas semillitas que son nuestros bebés, nuestros hijitos, tengamos como esa posibilidad de saber a tiempo cómo los podemos potencializar y ayudar, pues obviamente para que avancen muy bien en un camino de vida, Gina. Y digamos, importante eso que en realidad yo siento que los seres humanos, sin importar la edad, nunca dejamos de aprender, ¿no? A veces uno cree de forma equivocada que el único espacio donde aprende es en el colegio, pero digamos que uno aprende en todos los lugares, ¿no? En casa aprende algunas cosas, en el colegio aprende otras, tal vez cuando estoy en la casa de otro familiar aprendo otras, cuando voy a una fiesta de cumpleaños aprendo otras, cuando vamos a, no sé, al centro comercial o nos vamos de vacaciones aprendo otras cosas, uno todo el tiempo está como aprendiendo, eh, sin importar si uno tiene 5 años o tiene 90, ¿no? Entonces, yo sí siento que eso es importante como tenerlo en cuenta para darnos cuenta que pues digamos que cuando uno habla de entorno escolar va más allá de las 4 paredes eh, y el letrero que dice colegio tal, sino ya digamos cómo son las dinámicas dentro de ese espacio, tal vez si me facilitan o me dificultan, digamos, el querer aprender, el tener interés en hacerlo o tal vez, digamos, no. Hace poco yo tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, la experiencia de un colegio aquí en Bogotá, eh, eh, que literal surgió la idea de crear ese colegio por la idea de que eran un grupo de personas que ofrecen talleres vacacionales para jóvenes, ¿no? Entonces hacen actividades, les enseñan ciertos valores a través de actividades grupales, como por ejemplo actividades deportivas, actividades artísticas, actividades, digamos, de competencia, y de ahí comenzó a surgir la idea en el que creó ese campamento de verano, de por qué no esto plasmarlo para que lo puedan vivir los jóvenes o los niños todo el año. Y creó un colegio que se llama Calcari, algo así. El punto
que ese colegio, digamos que se sale del molde, porque no es que en un salón de clases los estudiantes están sentados y el profesor de pie, asumiendo que el profesor es el único que sabe, y los estudiantes casi que solo tienen que escuchar ella. No, sino que a través de ciertas experiencias fuera del salón, con el profesor, guiadas por el profesor, orientadas por el profesor, les enseña todas las cosas que necesitan y luego van a un espacio, digamos, tradicional, por decirlo de alguna manera, un salón de clases, a compartir entre todos lo que aprendieron y ver cómo eso en realidad, digamos, refleja lo que él quería como enseñarles. Entonces yo sí siento que pues ese tipo de espacios le enseñan a uno que pues uno a veces en el tema, digamos, del aprendizaje tiene que pensar como fuera de la caja, digamos tú y en mi caso pues yo también y muchos que estarán viendo esto, en un colegio en el que literal casi que uno tenía que estar en un pupitre sentado X cantidad de horas y se asumía que yo aprendía o no aprendía simplemente por un número o una letra que decía que había aprendido. Llámese, pues digamos, recuerdo mucho yo estaba en un colegio, la mejor nota era E, que era excelente, y la peor era I, que era insuficiente. Entonces, o en otros que son 10 de 0 a 10 o que en otros que es de 0 a 5, pero simplemente por esa nota casi que eso define si yo aprendí, soy un buen estudiante o no, y ya. Yo siento que pues hay que mirar un poco más allá, ¿no? Porque no significa entonces que si yo no saco, no sé, eh, en todas las materias 10, ya entonces hay algo mal conmigo. Y yo lo digo porque a veces esa presión para una persona que está en un colegio es grande. Yo tenía un amigo en el colegio que recuerdo mucho que cuando él sacaba menos de 8, a pesar de que no sacaba notas muy bajas, se ponía muy nervioso y yo le decía, pero ¿por qué te pones así si la materia igual la pasaste? Decía, no, pero es que mi papá se va a enojar, se va a molestar. Entonces miren que a la hora de la verdad, si hay cosas que facilitan el aprendizaje, llámese en casa, llámese en colegio, pues a uno le va a interesar aprender, pero si se lo hacen casi que querer imponer, obligarlo a uno, a que no, tienes que simplemente, a mí me interesa que saque solo la mejor nota de todo el curso, que seas el mejor de todo el curso, pues en realidad uno no lo disfruta. Yo, digamos, tengo una experiencia muy personal, y es que mi papá era, casi toda su vida fue catedrático en temas de matemáticas, y yo siempre en las matemáticas. Entonces, cuando yo tenía alguna dificultad con alguna cosa de matemáticas en el colegio, él siempre todo comprensivo, todo paciente me decía, nena, ¿por qué no te vienes y yo te explico? Pues yo digamos que iba a ser para problemas porque pues él amaba ese mundo, yo no. Entonces, yo digamos que sabía que él me iba a explicar cómo explicaba en ese momento. Entonces, porque yo cuando calificaba los exámenes y todas esas cosas. Entonces, pues bueno, él incluso libros de esos temas y todo, entonces daba ecuaciones y todas esas cosas, bueno. Y recuerdo mucho que una vez, por ahí como en décimo año, que digamos uno de los últimos de colegio, pues en el colegio que estuve, en el último colegio que estuve, había cosas más de día que tocaba álgebra y un poco científico de ejercicios, y el profesor, pues digamos, era demasiado estricto con todos. Entonces, claro, si los números no son difíciles, metámosle letras, ¿no? Y ahí eso es la trigonometría. Y Sí. a mí me gustaba mucho y eso me molestaba mucho, y me acuerdo mucho que los cuadernos incluso pues sufrieron todo, porque cada vez que no me salía algo yo cogía el cuaderno y lo mandaba lejos. Entonces los cuadernos eran los más maltratados de todos. Y digamos, recuerdo mucho que yo dije, bueno, el método que hubo un momento en el que las notas comenzaron a reflejar que a mí no se me estaba facilitando aprender como el profesor explicaba. Entonces yo que deconstruí todo y dije, bueno, voy a olvidarme lo que el profesor explicó, vengo, reviso por mi cuenta y aprendo a mi manera, ¿sí? Porque literal no entendía cómo él
y cuando uno le preguntaba volvía y decía lo mismo que uno no había entendido, entonces no valía la pena preguntar nada distinto. Entonces, bastante para varios compañeros. Entonces, literal, lo que hice fue cogí el libro, miré así parte por parte, me puse a buscar pues, ejercicios. Lo hice a mi manera, digamos, logró que mejoraran las calificaciones. El profesor creyó que era por él, no lo creyó y pues no lo corregí porque pues no tenía sentido. Pero a la hora de la verdad, digamos, yo ahí me di cuenta, evidentemente que pues sí, la calificación, pero a mí eso no me interesaba mucho la calificación. Yo me sentí, digamos, yo no, o sea, me de ser, mirar todo lo que ha todo el año para poder entenderlo diferente a como lo había explicado él, ver alguna forma de poder entender por qué las cosas daban y yo no lo entendía. Y digamos, una sensación de logro, siento que es lo que más deberíamos valorar cuando hablamos de hijos. Digamos, un estudiante es más que una calificación, más que, no sé, está en los 5 mejores o más abajo de los del curso. Es mucho más que tener calificaciones perfectas, porque digamos, uno puede tener las mejores calificaciones y aún así no entender nada. Porque yo, digamos, tuve compañeros que en algunos a lo mejor y uno les pregunta, ¿qué examen de filosofía? No, la respuesta es larga. Sí, pero entendiera por entonces yo siento que más allá que de la calificación no es bueno como cambiarnos esa idea, pues bueno, porque tiene puras notas altas y más bien entender, ok, si mi hijo disfruta el proceso, ¿no? Disfruta hacer la tarea, disfruta incluso no solo quedarse con lo que le enseñan en el colegio, sino estar más allá. Eh, Ahorita cuando vean esto, en el año 2005 no se usa mucho lo de ir a bibliotecas, en mi época sí, pero digamos, llámese buscar en otros espacios las cosas que en la, no sé, en la puedo verlo y entenderlo como para integrarlo más. Eh, si incluso disfruta tal vez eh, eh, lo aprende también, puede decirlo en palabras distintas a las del profesor sin memorizar lo que le dijeron. Yo siento que se nota cuando uno aprende algo porque uno casi que lo que, que uno lo lados. Y yo les pongo un ejemplo muy personal. En mi caso, digamos yo que hablo, me enfoco mucho en temas de ayudar a los papás y a las mamás a conocer a sus hijos con ciencia. Yo, literal, cualquier situación que escucho, que veo, que le pasa, conozco, me pasa a mí, así no tenga que ver con esos temas, yo las soy eso privada, pueden usarlo para porque literal cuando a uno ya le gusta aprender de un tema, uno casi que lo ve por todos lados, lo entiende por todos lados, lo puede casi que coger como un papel y abrirlo y luego volverlo y luego doblarlo de mil formas, ¿no? Entonces, me parece muy importante aprovechar este espacio como para decirle, no es que por de calificación o porque en el colegio, no sé, dice o no lo es, sino ni las calificaciones, ni llámese un diagnóstico definen si el hijo, no, todos aprendemos a un ritmo diferente, tengamos o no alguna condición, tengamos o alguna dificultad, tengamos o no sé, eh, digamos, las mismas recursos que ofrecen en el colegio, todo depende si en realidad para mí y si en realidad le veo alguna utilidad y hoy más que nunca, casi que todos podríamos preguntar a una inteligencia artificial, no era como que y un pedacito de internet, pero no está tan como ahorita. Ahorita casi que los estudiantes pueden preguntarle todo lo que necesitan hacer a un chat GPT o cualquiera de esas plataformas, y eso no significa que lo lleven al profesor ya, no, en realidad puede explicarlo, digamos, puede decirlo en palabras
sin preguntar en esta plataforma. No, digamos, en realidad no hay aprendizaje que pueden usando la tecnología. Entonces, como importante tener ahí su presente. Liliana, me gustaría que nos contaras cuáles sientes tú por tantos colegios y familias con las que has trabajado que son mitos alrededor de los problemas de, digamos, de aprendizaje o ciertas ideas que tenemos de los problemas de aprendizaje cuando los tienen los hijos. ¿Tú qué has podido como ver de todo esto en tu trabajo? Sí, pues precisamente de lo que tú nos estabas contando ahorita, fíjate que tal vez una de como que nos empieza a llamar la atención cuando estamos, digamos, como familia viendo cómo es el proceso de nuestro hijo en el colegio, es cuando ya nos empiezan de pronto, lo que yo les estaba diciendo, que uno espera que la entrada del hijo vaya, pues que se socialice, que lo que le vayan dando, pues vaya, pues como las tareitas o lo que le van poniendo según su edad, pues el acompañamiento que le va dando el colegio. Y pues como que uno espera pues que cuando uno tiene las notas y las calificaciones nos diga, no, que todo está perfecto, que vamos avanzando bien. Y a veces uno de los primeros encuentros que uno tiene es que cuando a mí me llama la atención o me van a citar en el colegio y decir, uy, wow, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hizo mi niño? ¿Qué hizo mi niña? ¿Por qué tengo que ir al colegio? Entonces como que ahí es un primer encuentro que a veces uno relaciona que cuando hay dificultades de comportamiento, cuando uno puede ver estudiantes que a los padres de familia los citan porque es el niño que de pronto no se queda quieto, lo que tú decías, digamos, con los modelos de la enseñanza que se asocia, uno de los mitos es que se asocia que el niño que es quieto y que no dice nada y que de pronto es el que escucha y que para el profesor de pronto es el estudiante que de pronto, pues por lo que no aparentemente puede estar siguiendo de pronto las clases, lo que le van dando de aprendizaje, de pronto uno puede encontrar que va bien todo, ¿no? Entonces, al chico que es el sentido, digamos, diferente, que es el que se para, que el que le está hablando a los compañeritos, el que, comillas, distrae a los demás. A veces hay dificultades también en comportamientos porque puede ser los chicos que se vuelven controversiales, ¿no? Que dicen algo, que confrontan, o sea, que una serie como de dificultades que una vez encontramos en esa aula. Entonces, uno de los mitos precisamente de eso, tanto el chico como que es muy callado, que uno puede decir que es el juicioso, el que aparentemente lo está llevando bien, o como el chico que normalmente es el que distrae o molesta a sus compañeros. A veces puede uno encontrar eso en los ambientes del colegio. Entonces, a veces uno puede considerar que el que es más distraído, y esto es que puede haber dos situaciones, y es que muchas veces la actitud del estudiante, del niño, puede ser porque por alguna razón puede ser de unas habilidades de un potencial tan alto que a veces lo que ya le dieron ya lo aprendió. Entonces puede ser que ya superó lo que quiere, entonces ya empiezas a ayudarle a los otros o a hablar porque él ya encontró y ya entendió o ya hizo el ejercicio. Entonces eso es un aproximar a ver por qué es que de pronto está haciendo ese comportamiento. O el otro niño que puede llegar a tener esas actitudes porque realmente no está entendiendo. Entonces puede que el profesor esté dando un ejemplo, cierto tema, y el niño por más que trate no entiende, o lo que tú decías, encuentra una desmotivación porque es que yo veo esto y no sé qué es lo que me están diciendo y yo estoy escribiendo cosas que no tengo ni idea, o estoy viendo unos números que no sé porque yo repito pero no sé qué, y empiezo como a sentir como esta distancia de lo que me están enseñando y mi motivación de que para qué, lo que tú dices, para que de pronto hago ese ejercicio, o hay chicos que no se conectan con la lectura, o hay otros que no les gusta escribir, o hay otros que no les gusta mirar al tablero. O sea, puede haber un mundo detrás de cada uno mientras se está dando el tema de aprendizaje. Y lo mismo los chicos que a veces uno aparentemente ve que, y hoy en día es común de pronto hablar del tema de la hiperactividad, que es uno de los temas que pueden avanzar en cuanto a un colegio cuando se presentan esos comportamientos, donde es el típico
chico que lo que les estoy contando, que lo asocian a las dificultades que no se logran tener ese control postural o esa tolerancia a actividades, es lo que realmente uno lo denomina así. Pero también es otro llamado que es esa actitud del chico que también no dice nada, que hay un tanto también de dificultad porque puede también que al no expresarlo, tampoco es un sinónimo de que yo esté analizando, esté captando bien toda la información, y a veces el niño prefiere no decir nada, es que de pronto mis papás me pueden llamar la atención, porque de pronto si digo, si muevo, si levanto la mano, si, entonces como que también esos son dos encuentros que son muy importantes, que empecemos como a reconocer que generalmente el comportamiento sí hay que ver cuál es el sentido de lo que está sucediendo con nuestro hijo, nuestra hija, y sobre todo tener un diálogo en esta situación, ¿no? Porque podemos encontrarnos muchas otras, pero en esta situación sí tener un diálogo constante con el colegio y sobre todo desde las primeras edades, porque cada niño es diferente. Entonces yo no puedo considerar que si a mí me están enseñando un ejemplo en el preescolar las vocales, yo voy a tener unos estilos de aprendizajes que voy a asumir de que yo ya, si la profesora me está dando este proceso, yo ya lo voy a hacer así, porque cada niño en su medida, lo que tú dices, va a encontrar unas formas del cómo lo va a llegar a hacer y qué podemos hacer nosotros en casa, si es monitorear el proceso. Si a mí me dejan, el niño tiene una tareita, porque esa es la base, o sea, lo que es, estamos hablando de las edades tempranas, de lo que es la estimulación, desde que un niño entra a un proceso escolar de aprendizaje, desde un preescolar, generalmente los niños ya incluso casi de meses están entrando a en la parte maternal, hay instituciones que ya lo reciben en esas edades tempranas, entonces ahí es donde uno dice, cuando yo ya estoy en esa interacción con mi hijo o mi hija, sí tengo que estar monitoreando internamente cómo yo estoy viendo que él está asumiendo eso que le están dando, porque una cosa es que yo suponga que en el colegio él está avanzando bien, pero cuando uno le pone a hacer una tareita o a hacer la actividad que ya están dando, ahí es donde uno dice, oye, sí veo que mi niño, mi niña está con este interés y ya empiezan a hablar y a hablar de los temas y a compartirlos y con esa emoción, entonces es donde uno dice, bueno, está quedando como esa base de conocimientos que le está dando el preescolar, en ese caso, o el colegio, y ahí es donde, por ejemplo, entramos a ver si ya hay esos llamados de atención que nos empiezan a dar en el colegio, sí poder establecer cuál de los dos caminos es para que realmente nosotros como que uno quite de base que es cuando nos llaman del colegio sea negativo, sino yo creo que también es importante que esa interacción, ese diálogo colegio-casa es muy importante porque la convivencia es de ambas partes y la importancia de los dos ambientes está coexistiendo. Entonces yo no puedo decir que eso es tema del colegio porque como así que mi niño, mi niña no lee, o tampoco lo tengo que dejar todo porque nosotros no vamos a pasar tantas horas como un niño si lo está en el colegio, pero sí hay un compromiso muy grande cuando el niño ya llega al colegio a la casa porque el proceso continúa, ¿no, mi Gina? Entonces yo pienso que uno de los mitos, yo pensaría que es el tema comportamental. Y digamos, pues se conecta mucho y me gustaría que habláramos ahora un poco esas causas que producen esos problemas de aprendizaje en el entorno escolar y siento que un poco ya las has ido tocando algunas, ¿no? Uno puede que tal vez tenga un hijo que haya en una época superdotados, pero hoy en día estaban con altas capacidades, ¿no? Que tal vez está por encima de la media y aprende mucho más rápido. Y escuchándote, yo me acordaba que mi colegio, pues como hicimos el cambio de país de México a Colombia, eh, pues digamos, hicieron la valoración y demás. Recuerdo mucho que había ciertas que iniciaron en un curso y a ella lo que hicieron fue que la subieron de curso, porque pues había cosas que ella ya entendía. Entonces, mi hermana fue de ese grupo de estudiantes, lo que tú decías ahorita, que dio las cosas raro y por eso se distraía y conversaba con otros y demás. Recuerdo mucho que mi mamá, de todas las veces que iba por esos temas al colegio, que me llamaba el rector, arrancaba diciéndole una cosa y es,
tu hija es muy inteligente, pero mira, hizo tal cosa, distrajo a los demás, que ellos todavía no habían terminado el ejercicio, no habían trabajo, ¿sí? Y cuando entraban a revisar con mi hermana qué pasaba, ella simplemente decía, no, pues es que yo eso lo hice así súper rápido y pues para mí fue súper fácil y pues luego pues no tenía nada más que hacer, entonces como por entretenerme, sí, o sea, nunca había detrás una mala intención de querer, llámese, arruinarle el espacio de clases al profesor o querer interrumpir a compañeros, siempre era, ok, ya terminé, venga, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué puedo hacer ahora? Y pues digamos, esto con el ánimo de que tomemos algo que yo les he dicho mucho acá y es, miremos un poco qué hay detrás. No está, ok, tiene un problema de aprendizaje en el entorno escolar, pero detrás de eso puede que eso se explique todo, porque aprende mucho más rápido y tal vez en el colegio simplemente el hiperactivo, el rebelde, el, el chico problema del salón, y resulta que no. Otra, pues, por ejemplo, lo que tú nos decías, puede que tal vez no haga nada y ya no sé, no aprendió, que digamos yo en las materias era más de ese grupo, había cosas que no entendía, entonces pues claramente si yo no entendía, ¿qué voy a preguntar? Si no, Exacto. no sabía. Sí. Ah, entonces yo a veces me quedaba esas dudas y me las llevaba a casa y luego miraba cómo resolver eso. Entonces puede que sean más que les cuesta aprender en el colegio porque sean así, ¿no? No preguntaron porque no porque hayan entendido todo. Yo siento que también puede que haya otro grupo y es un poco, como tú decías, pues es el trabajo en equipo entre casa y colegio, entonces, docentes. ¿Ves? Y esto no es con ánimo de estigmatizar a nadie, pero a veces hay profesores que se vuelven el obstáculo para uno para que uno pueda aprender. Yo recuerdo que ese profesor que hace rato enseñaba trigonometría, literal. Yo comencé a tener pesadillas Mm. y todo eso era horrible. Recuerdo mucho que, bueno, un día escuchó algunas de esas pesadillas porque yo hablaba dormida con esas pesadillas, llegó al colegio y le contó al profesor. Y él dijo, o sea, él nunca tuvo conciencia antes de ese día el impacto negativo que tenía que él fuera tan severo en la forma de explicarnos y lo peor de todo es que se enojaba y uno le preguntaba nuevamente cuando decía quién no entendió y venga y levanta la mano, ¿sí? Llegaba un punto que ya después de que uno sabía que se enojaba por eso ya nadie, porque no entendiéramos todos, sino porque era algo que viniera con alguna grosería o alguna respuesta fea, porque pues no le gustaba que le tocara volver a explicar ni nada. Creía que el problema era de uno y no de él, que era el que le explicaba el tema. Entonces recuerdo mucho que cuando mi mamá fue allá, ayudó mucho para, para que, digamos, no fuera flexible, pero sí que dejara de ser así de severo en la forma de explicar las cosas, e incluso eso se vio reflejado porque yo me sentí más involucrada con la materia, me motivé a más a aprender porque él tenía mejor forma de tratarnos a todos los estudiantes del curso y por tanto pues eso se vio reflejado por consecuencia en las calificaciones. Mi objetivo nunca fueron las calificaciones, sino era que él dejara de ser así de severo porque pues digamos, en el colegio no es como en una universidad que tú puedes elegir cambiar la materia y la ves con otro profesor, no sé, el otro semestre o la cambies de una vez a otra jornada, si estás en el día te pasas a la noche o si estás en la noche te pasas a la jornada del día, pues en los colegios eso no se puede, pues digamos hasta este momento eso no se puede. A mí me hubiera encantado, hubiera cambiado varias, pero no se podía. Entonces, digamos que yo siento que una de las causas que puede explicar esos problemas de aprendizaje a veces son los profesores, no porque haya algo mal con los profesores, sino porque a veces vienen de ciertos modelos tan tradicionales, llámese que el estudiante se cree que el estudiante no sabe nada, yo voy a enseñar y ellos tienen que aprender lo que yo diga y casi que no tienen que cuestionarlo nunca, ¿no? Porque pues antes era así. Eh, en un salón, el poco tonto, y el profesor era el único, y el profesor casi que le decía a uno si uno podía pararse, sentarse, si uno podía ir al baño, si uno no podía ir,
Esto le va a parecer curioso a algunas personas, digamos, más recientes etapas que vean esto, pero pues así, digamos, me alcanzó a pasar a mí incluso. Eh, entonces, pues siento que el profesor puede ser un factor que facilite o dificulte el proceso de aprendizaje, ¿no? Y se puede volver un problema de aprendizaje si en realidad, pues yo quiero entender, no sé, esto que estamos viendo en historia, pero es que el profesor siempre dice que hay que, no sé, memorizarme 6 capítulos y se supone que esa es la clase. Pues digamos que hoy en día existen muchos recursos y muchos más que cuando yo estudiaba para explicar las cosas de una forma más didáctica, llámese un documental, llámese un libro, llámese una serie, no sé, hacer tal vez hacer la clase no en el salón, sino en otro espacio donde justo están exponiendo de ese tema en un museo, qué sé yo, ahorita hay muchas formas de como de explicarle eso y que en realidad sea llamativo y no sea simplemente memorice, saque la nota más alta y si no saca la nota más alta, asustarlo porque lo voy a castigar mandándolo, no sé, a recuperar más días y no va a tener tantas vacaciones como sus compañeros, o va a llamar a sus papás, o porque digamos que esa mirada un poco coercitiva desde el control, pues tampoco como que ayuda, entonces sí, eso sería como una invitación para que pues nos demos cuenta que yo siento que, si bien conocí a alguien de unos años que pues era casi de mi edad y estaba replicando mucho ese modelo con sus estudiantes, eh, nunca es tarde para cambiar, así como pues digamos, los papás no tienen, nunca hay un plazo máximo para que puedan ser mejores padres y pueden iniciar el cambio. Yo siento que pues los profesores también, entonces revisemos qué podría estar pasando cuando esos hijos nos muestran que hay un problema de aprendizaje. Puede que esté más rápido que los demás, que eso no sería algo malo, sino tocaría ver cómo manejarlo para que en realidad pues no distraiga a sus compañeros, pero que en realidad sí siga, digamos, como aprendiendo, siga su proceso y no tenga que bajar su ritmo porque está un poco más arriba que los demás. Estar por encima o por debajo de pues termina siendo casi que lo mismo. Pues en los colegios, la forma en la que lo manejan a veces. Segundo, tal vez que puede que sea por el trato de los profesores. Tercero, porque puede que tal vez no estés entendiendo nada. O, o cuarto, digamos que revisar un poco si hay tal vez algo más de fondo que tocaría como profundizar, llámese algún problema, alguna dificultad a nivel de la lectura, o que llaman dislexia, a nivel de la escritura, o lo que llaman disgrafia, a nivel del tema numérico, que llaman discalculia, a nivel de la comprensión lectura, que llaman el trastorno del lector, a nivel del movimiento, que pues lo llaman más que todo problemas de hiperactividad, a nivel de su atención, su concentración, que podría ser un déficit de atención, pero no para poner la etiqueta y ya, sino para en realidad, si tengo sospecha de que alguno o varios de esos problemas están pasando, eh, consultar un profesional, digamos, fuera del colegio, llámese, yo siempre cuando pasaban esas cosas en consulta y llegaban familias preguntándome este tipo de cosas, yo les decía, consulten un neuropsicólogo, ¿sí? Que básicamente evalúan todos los procesos cognitivos de una persona y ahí pueden saber cómo está todo eso y si en realidad hay algo que haya alguna dificultad, porque a veces, sin quererlo y con mucha ignorancia del tema, a veces hay personas que trabajan en los colegios que pues dan diagnósticos sin ni siquiera tener herramientas para medir si en realidad lo que están diciendo es o no es cierto. Hay una persona que yo quiero, digamos mucho, una amiga que ella está en unos trámites para quitarle un diagnóstico equivocado que le pusieron en el colegio, que su hija supuestamente estaba en grupo de inclusión y ella aún no ha podido tener valoración por psiquiatría, aún no ha podido tener valoración por neuropsicología. Entonces, miren lo peligroso que puede ser que en el colegio a mí me den un diagnóstico acelerado simplemente porque, ay, mi hijo se mueve mucho, entonces es hiperactivo. Mi hijo entonces tiene la letra arriba, entonces tiene disgrafia. No, esto tiene que hacerse con una valoración profunda. Eh, digamos que sería irresponsable decir que viendo
viendo videos de este tema ya de científico, pero también es igual de irresponsable que si un profesor o un coordinador o incluso un orientador que no tiene la formación en hacer esas evaluaciones, ya dice, ah, no, eso, qué cosa, ¿no? Entonces, como que es importante como revisar, revisar eso porque pues no es la idea. Igual hay unos espacios que, pues de esos temas que pues yo les hice con alguna terapeuta de lenguaje que yo conozco hace algunos años, ella apoya a las familias en esos temas que igual yo les voy a compartir acá abajo para que puedan entender un poco esas dificultades, en qué consiste cada uno, porque pues si no, no acabamos nunca hoy. eh, pero digamos, Liliana, no sé si tú estás de acuerdo conmigo que esas podrían ser como las causas o tal vez tú sientes que hay alguna adicional que puede estar como explicando que haya problemas de aprendizaje en el entorno escolar. ¿Tú qué piensas? Sí, pues sí, total, total, con todo lo que nos compartes, también considero que una vez, o sea, todo lo que hablamos es un proceso. Sí tener en cuenta que como familias, Sí, el que nosotros también vayamos como también ir avanzando en estos procesos de desarrollo, mejor que papá y mamá no saben. O sea, nosotros como al tener el contacto directo con nuestros hijos, es que nos estamos dando cuenta realmente cómo también podemos ir viendo cómo nuestro hijo, nuestra hija se está desarrollando. Lo mínimo dentro de nuestra interacción, ver, por ejemplo, cómo fue el embarazo, será muy importante. Cuando ya desde el mismo parto, cómo se llegó nuestro hijo, nuestra hija, porque en esos momentos es donde lo que estamos hablando, o sea, como todo es un proceso, pues ahí es donde uno se da cuenta, bueno, yo tuve de pronto algunas circunstancias adversas, mi niño o mi niña no llegó en las condiciones, por alguna razón tuvo dificultades cuando ya lo tuve en su respiración, en algún tema ya de alguno de sus órganos, porque cada cosa y cada situación va a ser determinante como cada niño se va a desarrollar, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el contacto emocional. Entonces, digamos que como causas básicas, digamos, de lo que ya vamos a encontrar de pronto en trastornos que pueden ser ya temas que puedan ya, digamos, tener una familia que con alguna dificultad, ya que, como tú dices, vaya a ser con un diagnóstico que uno diga si ya mi niño definitivamente tiene una dificultad motriz o tiene una dificultad atencional o tiene una dificultad en sus procesos que no estoy viendo que como que va a la par con lo que me están diciendo que otros chicos de la misma edad se está desarrollando, sí como familia, sí como tenemos que estar muy atentos para que lo más importante es que ojalá todos pudiéramos ajustar como la forma de ayudar a nuestros niños en lo más posible que podamos a nivel temprano. O sea, si nosotros logramos estimular a tiempo, muchas de lo que estamos hablando ahorita que podemos encontrar de dificultades en el aprendizaje podrían llegar a haberse evitado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago unos temas de estimulación y yo veo que de pronto mi bebé tiene algunas dificultades ya atencionales y con asesorías, con los controles médicos, con las terapias que hay tanto, lo que tú dices, hay tantos profesionales excelentes que a veces decimos, bueno, es que puede ser un tema que económicamente sabemos que también se necesita, pues porque uno tiene que tener esa atención, a veces la EPS no nos da, no nos ayuda, pero hoy en día algo que es muy valioso es que en Internet hay un mundo, un mundo de especialistas, un mundo de tutoriales, un mundo de información que nosotros también no podemos quedarnos diciendo cómo tengo que tener el otro para que me diga cómo, sino nosotros también tenemos que estar como muy en esta sintonía y como en esta investigación. Y yo pienso que algo que como familias hacemos es que cuando vemos algo en nuestros hijos y lo empezamos a acudir a tiempo, eso yo creo que es el mayor
como se dice, la mayor prevención para que ojalá no estuviéramos hablando de este tema, ¿no? Pero cuando ya vemos que sí son temas, lo que tú estás diciendo, cuando ya yo veo que en el colegio tengo también estas situaciones que están pasando con los profesores o con la forma que no es el método o como que no es el ambiente del colegio, también tenemos que ver nosotros como familia qué queremos. O sea, una causa también es que si yo estoy viendo que la situación es así, o sea, los modelos tradicionales académicos son así, también tenemos que ver que hay otros modelos que también simultáneamente están dándose en este momento y también tenemos que revisar para mi hijo, para mi hija, cuál es el mejor ambiente que yo también le voy a dar, porque eso también ayuda a que no se vayan a presentar problemas o de comportamiento o de que de pronto la parte de integración o ya en los procesos que yo vaya a ver, como lo que tú decías, que puedo yo, una vez yo tuve el caso de un estudiante que llevaba, no te miento, 4 años repitiendo el grado de primero porque se le dificultaba leer y lo promovían y siempre tenía, él no salía de primero con una y otra profesora y otro año y decía, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que el niño lo pueden llegar, porque ahorita eso es otro escenario que pasa, que los van promoviendo de curso y tienen el mismo problema porque no entienden o no leen y aún así va avanzando en cursos y siguen en esos vacíos. Entonces ahí es donde sí tenemos que ayudar a que antes de que se siga con el tiempo, y sí como dice el tema del tiempo es oro, sí tenemos que ver cómo a tiempo podemos empezar a generar estimulación para que todo el tema de lo que puede ser así se nos vuelva así. Y yo creo que como familia sí tenemos que ser muy conscientes de que todo el tema de la estimulación la hay. O sea, yo creo que ahorita, más que en lo que tú dices, Gina, en los tiempos de antes, no teníamos tanto acceso a los recursos como lo hay ahora. O sea, a toda hora podemos estar estimulando a los niños y más con este tema de valernos también de las áreas tecnológicas. Yo pienso que mínimo en cualquier familia hay un celular, en cualquier familia hay esta posibilidad de que cualquier dispositivo lo empleemos no solamente para quedarnos como, a veces se nos va el tiempo como muy, eh, como que delegamos también muchas cosas y quisiéramos que en el tiempo, uno dice, no, es que yo no tengo tiempo para sentarme con mi hija o mi hija a leerle un cuento, pero sí podemos tener el tiempo para ver, no sé, la vida o lo que pasa con otras personas en un celular. Entonces uno dice, son pequeñitos minutos que si uno empieza a apoyar, podemos encontrar resolución antes de que pasen las cosas. Y no, y mira que con las cosas alrededor, yo sí soy de las que promueve un manejo responsable de las pantallas, porque la idea no es entonces que ese hijo pase pegado a las pantallas todo el tiempo, porque pues digamos que el mundo puede que vaya a un ritmo un poco más lento, podríamos decir, que lo que muestra una pantalla, pero siento que es mucho más real, ¿no? Entonces, hace como, estamos en julio, hace como 3 meses yo, digamos, salí a hacer algunos pendientes y me pareció muy lindo que hoy en día con tanta pantalla y aplicaciones que hacen de todo y bueno, y todos los días salen en las redes sociales, había una señora que iba caminando con su niña por ahí debía tener la niña como 5 o 6 años. Entonces, a mí me gusta escuchar mucho cuando uno ve en la calle como personas que están con niños pequeños, porque siento que siempre uno va a aprender algo de esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, era muy lindo porque yo veía que conversaban y la niña estaba súper concentrada y cuando ya estaban cerca y escuché, la mamá le decía, la mamá estaba sin un celular, sin audífonos, pues la niña también sin audífonos y la mamá le decía a la niña, bueno, dime todo lo que veas ahora de color verde. Ay, mamá, el árbol, ese carro, allá hay una puerta. Y miren la cosa, digamos, uno diría, pero tan simple, pero a la vez tan poderoso, porque si se dan cuenta, a veces a uno le cuesta aprender ciertas cosas en el entorno escolar, porque tristemente en el colegio no le muestran a uno la utilidad práctica de eso, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo mucho
que había una materia que a mí me encantaba, que era artística, en los últimos años del colegio, que nos enseñaron en una época, pues digamos, yo terminé mi colegio en un colegio en Cartagena, ¿no? Sí, en Cartagena de Indias, en Colombia. Entonces, pues allá como están las casas coloniales y todo, en una parte de la materia nos explicó que íbamos a hacer un trabajo que iba a ser sobre las casas coloniales. Entonces, bueno, yo fui con mi papá a averiguar eso en una biblioteca, en un libro. Pues claramente ahorita lo averiguaría por internet, pero en esa época era un libro. Y digamos que voy a explicar eso muy a fondo, pero digamos que las casas coloniales, dependiendo de la cantidad de pisos, es como le llaman a todo, ¿no? Es como, cambia mucho la estructura, por decirlo de alguna manera. Y había un libro que explica eso muy bien, que fue el que yo usé como para hacer la tarea. Y me acuerdo mucho que digamos, a mí esa tarea fue la que más me gustó y la que más recuerdo de todas las que el profesor puso, porque puso a hacer muchas, eh, ¿cómo le llaman a eso? Bueno, como eso que le toca hacer a uno como muchas planas de líneas y de figuras tridimensionales y cosas así, pero yo no le veía una utilidad práctica a eso en el mundo real, por decirlo de alguna manera. Pero cuando nos puso a hacer ese trabajo en las casas coloniales, yo ya, digamos, sabía que en Cartagena pues había casas, entonces a mí me encantó, porque claro, las veía de una forma antes de hacer el trabajo y después de que hice el trabajo, recuerdo mucho que yo quise volver a ir al centro, todas esas casas, porque pues en otra parte de la ciudad digamos que no hay casi casas así. Y era muy lindo ver lo que yo había aprendido ya como que aterrizado en el mundo real, ¿no? Entonces cuando uno sí le ve una utilidad práctica a lo que le enseñan, a lo que está aprendiendo, son cosas que uno recuerda siempre. ¿Y por qué se los digo? Esa vez, digamos que el profesor en esa época, pues el computador ya existía, el internet ya existía, pero él como porque nos comprometiéramos con el trabajo, quería que hiciéramos el trabajo a mano, todo. Y no fueron como 15, 20 páginas. Y sin decirnos nada el día del entregar el trabajo, todos pensábamos, ok, se le entregan las hojas engrapadas y listo, ¿no? Y seguimos con la clase. Cada quien le entregó su trabajo y luego recuerdo mucho que eh, hubo un silencio muy grande porque él dijo, no, ahora entonces cada uno va a exponer su trabajo. Y todos decíamos, pero ¿cómo así? No, nada, yo no estudié, ¿y cómo voy a exponer? Bueno, es tanto que a mí me interesó el tema que recuerdo que cuando a mí me llamó, la mayoría del salón no hizo ese trabajo. Eh, Luego al final me recuerdo mucho que al final de ese día yo les tuve que decir a qué biblioteca ir, qué libro conseguir, y consiguieron el mismo libro que yo, porque no, Claro. digamos que no consiguieron. Pero los que hicimos nos llamaba para exponerlo, y cuando el profesor me llamó a mí, recuerdo mucho que yo no había estudiado nada, y algo que es bueno que ustedes sepan, digamos, por eso yo soy muy antisistema en el tema escolar. Yo no soy de memorizar, y todas las cosas que en el colegio a mí me decían o me casi que lo obligaban a uno a memorizar, ahí había el choque para mí. Pregúntame tablas de multiplicar, es algo que nunca me gustó, por tanto muchas no me las aprendí, porque tocaba memorizar. Entonces cuando yo veía que había algo así, o en historia que tocaba memorizar años, tampoco. Entonces ahí yo tenía como bajas en el rendimiento académico, porque era como una cosa que yo pensaba, no, a mí no me van a obligar a memorizar. Entonces, claramente la tarea yo no la memoricé, por tanto, como no sabía que tocaba exponerla, no estudié, no preparé ninguna exposición, nada. Cuando él me dijo, bueno, yo me hice al frente y él, bueno, dibujó con el marcador, que él dibujaba muy lindo, eh, más o menos una casa colonial por la parte de adelante. Dijo, bueno, Gina, explícame a mí y a tus compañeros cómo es la casa tal, ¿no? Las casas que tienen una planta, cómo es que están distribuidas. Y yo pensé, miércoles, ¿yo qué le voy a decir? Y no me pregunten de dónde porque no sé. Pero yo le comencé a decir como cosas, yo dije, pero yo no estudié esto, o sea, yo no lo, pues no lo iba a memorizar porque no me gustaba, pero yo no lo estudié, yo no lo preparé, ¿de dónde salió eso? Lo curioso y lo raro fue que me dijo, Gina, muy bien,
a mí eso me sorprendió porque yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, muy bien. Me acuerdo que en ese trabajo me fue súper bien. Pero ¿a qué voy con esto? Que a la hora de la verdad, cuando uno le ve una utilidad práctica a eso, casi que podemos decir que se guarda esa información valiosa en un lugar del cerebro donde uno luego la va a poder compartir con otros. Yo no lo dije tal cual estaba en el libro, pero sí lo pude explicar con mis palabras. Y es que a mí me pareció tan divertido incluso ponerse uno a dibujar la casita con las barandas y todo eso en el trabajo, mientras otros lo vean como algo fastidioso, a mí eso me pareció genial Sí, hacerlo. Entonces, como fue algo que me motivó, que me interesó, que me pareció llamativo, las conocía en el real, sabía que no era algo que no iba a aprender y luego no iba a usar nunca, como pasa a veces con algunas cosas en los colegios. eh, Ahí, digamos, pude como engancharme con eso y me pareció, digamos, como genial. Entonces, a la hora de la verdad, ahí nos damos cuenta que, pues, si yo le veo una utilidad práctica a las cosas que me enseñan, en realidad voy a querer aprender más de eso, tal vez incluso mucho más del pedacito pequeñito que me dan en el colegio, ¿sí? Llámese de la materia que ustedes quieran. A la hora de la verdad, lo importante es usemos las cosas cotidianas que tenemos, no solo lo que nos da el Internet, sino fuera de la pantalla. Yo de qué forma, por ejemplo, tal vez podría enseñarle, no sé, a un adolescente qué sucede en el sistema digestivo, ¿no? O qué sucede, por ejemplo, cuando una mujer está en embarazo, o sí, en fin, muchas cosas que a veces a uno le enseñan, pero como uno no logra como aterrizarlas a la realidad, uno casi que dice, ay, qué aburrido que me expliquen esto, o qué tedioso tener que estudiar sobre tal cosa. Pero si uno dice, vea tan chévere que yo no sabía, no sé, eh, tal tema y el profesor nos puso un documental sobre eso y ya entendí que en realidad no era solo algo inútil, entre comillas, que está en un libro, sino en realidad es algo que pasó, ¿no? sí, Entonces ahí, digamos, la práctica es muy fácil y ayuda, digamos, como bastante para poder integrarlo con lo que uno ve ahí en el colegio, que pues siento que es algo como que hay que fortalecer y no esperar, no uno lavarse las manos, ay no, que en el colegio vean cómo lo manejan, sino yo desde la casa lo hagan o no en el colegio, porque yo entiendo que pues a veces uno como familia tiene o no tiene los recursos de decir, a mi hijo no le enseñan las cosas de forma práctica, lo cambio de colegio. Algunas familias tienen la facilidad, pero yo entiendo que hay familias que no lo tienen, ¿no? Cambiar de colegio es como si uno dijera que si me sale una gotera, cada que me salga la gotera me cambio de casa. Pues algunos sí, pueden, otros no. claro. Entonces, pero lo importante, digamos, más allá de eso, si puedo o no cambiar a mi hijo de colegio donde sí le muestren en el mundo real cómo se ven las cosas que les enseñan, cómo yo desde la casa puedo apoyar mostrándole de forma real todo lo que ve ahí. Tal vez habrá algunas cosas más complejas como, por ejemplo, no sé, temas de matemáticas, por decir algo, o cosas de química, ¿sí? Pero hoy en día, ahí sí podríamos apoyarnos del Internet. Uno puede, por ejemplo, no sé, buscar en YouTube, no sé, cómo enseñarle a un hijo, no sé, temas de valores, o cómo enseñarle del sistema reproductivo a un adolescente, o sí, digamos que todo depende cómo hace unos recursos o se llena de recursos que tenga a la mano para poder enseñar eso. Y si yo no tengo tal vez alguna idea o algo, pues apoyarme de otras personas, llámese, no sé, si es algún tema hoy en día que aquí en semanas que ese proyecto a mí me encanta, aprobaron ya, solo falta que tenga sanción presidencial el proyecto de educación emocional en los colegios para que enseñen. Entonces, cuando ya esa materia sea una realidad aquí y digamos, si en otros países ya lo es, que pues sé que sí, cómo poder enseñarle, no sé, empatía en casa para la tarea del colegio. No sé, si por ejemplo, no sé, papá llegó cansado y yo lo veo cansado, entonces, ¿qué puedo hacer para no ser un problema, sino para ayudarlo para que pueda como descansar en este momento, ¿sí? O si Sí, yo tal vez, no sé, a tu hijo le gusta verse tal vez una serie y hoy en día que se consumen tanto contenido en plataformas que pagan por suscripción, llámese Netflix o otras,
que tal vez el personaje que está, no sé, con su compañero peleando no fue empático porque no, digamos, tuvo en cuenta que pues todos no tienen que sentir la misma emoción por la misma situación, o sí, digamos que hay muchas formas en las que uno podría como darle una utilidad práctica como a eso. Y justamente entonces, Liliana, para cerrar poco a poco, me gustaría que nos dijeras, si yo tengo un hijo, y esto digamos que la mayoría de las personas que lo verán son familias, tengo un hijo que justo me llamaron en estos días del colegio de que ya, digamos, están viendo que tiene un problema en su aprendizaje, que tal vez es en una materia, que es en varias, que tal vez está quedándose tal vez un poquito atrás que los demás, o tal vez está un poquito adelante de los demás. Eh, yo como papá, como mamá que estoy viendo esto, ¿qué podría hacer para ayudar a mi hijo en esta situación? Digamos, ¿qué le dirías tú a las familias? ¿Cómo podrían apoyar a su hijo si le pasa esto en el entorno escolar o algún problema en su aprendizaje? Sí, mi Gina, pues para complementar un poquito lo que tú venías hablando, tal vez dentro, y me devuelvo al punto de, antes de responderte, que algo que también tenemos que revisar muy bien en ese entorno de la interacción, que es lo que va a generar el aprendizaje, que es lo que más nos interesa, que todo avance y que todo estimule y que todo contribuya, es que sí en las familias monitoreamos mucho el tema de las rutinas en casa, todo lo que contribuya a los hábitos de nuestros bebés, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque digamos que en estos escenarios, que es lo que tú dices, que es lo que más nos está impactando, es en el diario. Entonces, cuando yo tengo mis parámetros en mi familia, en mi hogar, ¿cómo es la alimentación? Porque la alimentación va de la mano con el tema de aprendizaje. Sí, ¿cuál es Sí. lo que nosotros como familia estamos contribuyendo al que tanto valoramos el espacio de la comida, lo que le estamos dando a nuestros hijos, de nosotros como familia somos los modelos que estamos, lo que tú dices, la interacción es a toda hora. Ellos nos están viendo cómo son nuestros horarios, cómo es nuestra dinámica, qué hace parte de la mesa, si hay un horario que de pronto no es muy a veces frecuente que por los horarios de las familias tengamos como el espacio de compartir, pero bueno, si el único momentico es el fin de semana que tenemos la posibilidad de tomar un desayunito, un almuercito, pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que yo ya tengo el escenario, cómo van a ser los hábitos de mi hijo, mi hija al comer, es que el niño ya ni siquiera por estar mirando el computador se para y toma su desayuno, o cuando se va a hacer sus tareas. O sea, porque yo les hablo de esto, porque estas causas de las acciones que nosotros a veces en el diario como que uno dice, ah, no, pues todo está bien, porque yo solamente veo que sí come, o que de pronto yo le mando la lonchera y llega desocupada, pero yo no sé si realmente sí comió o si no comió. Cuando llega a la casa, mi horario a veces del trabajo de pronto me extiendo, mi hijo, mi hija de pronto está en el cuarto y como yo no me di cuenta que el internet estaba prendido, él está con el celular. ¿Y qué pasó con esas cosas? Que esas causas, o sea, las causas son los hechos que estamos manifestando en el diario, van a generar consecuencias, tanto como positivas como negativas. Entonces, si yo estoy contribuyendo a que de pronto para mí es importante en familia el descanso, como sea, vamos a lograr que en familia nos acostemos todos a las 10 de la noche. Una besito, Liliana, pero es que a las 10 de la noche, como si mi niña se le tiene que levantar a las 4:30 o 5 de la mañana, entonces a la niña tendremos que darle unas pautas para que no sea a las 10 de la noche, sino a las 8 de la noche. Pero yo tengo también que ambientalmente contribuir a que lo que tú decías, tengo que tener un diálogo del por qué y para qué toda esa formación que yo voy a hacer de hábitos, de rutina, de consolidar aprendizajes, son los que mañana yo voy a tener ya en ganancia o en déficit. O sea, si yo no logré hacer algo en una forma de que los chicos comprendan que el tener valores es importante, el que tenga
secuencias de respeto a la comida, a su sueño, a su actividad, que le dediquen a la tareita, lo que tú decías, porque será importante leer, porque es importante de pronto en lo matemático, que a veces es donde más tenemos los llamados de atención, porque es que son las notas del colegio que a veces nos llaman y que mira que está debiendo 2, 3 logros, 4 logros, entonces que puede ser que a veces falta como el que también yo siembre la posibilidad de que lo que hagamos de estudio lo vamos a necesitar. O sea, si yo estoy en un quinto de primaria con mi hijo que está en quinto de primaria en este momento y yo estoy viendo que a Juanito lo están llamando porque es que Juanito nada, lo que tú decías, nada que se prende las tablas de multiplicar, entonces tiene problemas con la división, con la matemática, que no es resolución de problemas, y bueno, eso desde el punto de vista académico, y fuera de lo emocional, porque es que Juanito ya está triste, Juanito ya no quiere ir al colegio, Juanito ya no come, Juanito ya el profesor no lo quiere ver, entonces, ¿qué está pasando? Que todo se nos junta y ahí es donde estamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con Juanito? Porque yo ya estoy viendo que Juanito ya no es el niño que a veces me hace caso, ya Juanito ya no quiere de pronto decir, ya no quiero estudiar, no me interesa, y entonces encontramos como esa serie de lo que nos empieza como a afectar ya como familia, entonces ahí es donde tenemos que ver, primero, lo que yo les estoy diciendo, o sea, cómo vamos a lograr ya en el momento tener una, eh, como saber realmente cuál es la causa. Si veo que Juanito lo promovieron y yo siempre vi que es que Juanito definitivamente no se aprendió las tablas, entonces tengo que buscar un apoyo de un profesor o que yo en la casa empiece a practicar con él. Un mínimo que es que él empiece a tener mayor seguridad, sobre todo en ciertos contenidos o conceptos, para que lo nuevo que vaya a ver, él lo consolide. O sea, yo no le puedo pedir a Juanito que pase un sextico grado cuando lo de quinto no lo está entendiendo, porque él puede que lo promuevan en el colegio, pero puede que esté generando vacíos. Entonces, una de las cosas que tenemos que, sobre todo en temas ya de conceptos o de contenidos puntuales en ciertas áreas curriculares, si es ver cómo estuvo el proceso anterior. O sea, si yo en la casa estoy viendo que es un tema de que la niña en español le ponen a hacer un trabajo y que la niña no lo entregó y que la niña no lo logra hacer, yo tengo que ver mínimo si la niña sí está leyendo, si la niña está entendiendo, si la niña le gusta escribir o es que Anita escribe y nadie le entiende, o entonces qué pasó con esa forma de que la niña escribió. Entonces, uno de los mayores consejos es, si estoy a primeras edades con mi niño en preescolar, o sea, y yo, a veces uno, Gina, tiende mucho a dar como la flexibilidad, y sí me parece muy importante, de que cada niño tiene unos procesos, pero si hay unos estándares básicos que van a ser importantes en el aprendizaje. O sea, si yo veo que en primerito, que es cuando a mi niña le están enseñando a escribir, yo veo que la niña puede hacer sus letras, y las puede hacer a su forma, perfecto, le voy a dar esa apertura, esa forma de acompañar, pero llegará un momento en que la niña poco a poco tiene que ir, lo que yo te digo, en la forma práctica, de que mínimo yo le entienda o que ella se entienda para que un tercero la entienda, pero yo no puedo decir, es que la niña va a hacer las letras gigantes y no le voy a decir nada porque la niña escribe así, uno dice, sí, es la libre expresión, pero poquito a poco también la parte de formalidad en ciertas cosas es importante porque el ambiente se lo va a pedir. O si no, el día de mañana tú llegas a lo que tú dices, encuentro al profesor que no me va a recibir el trabajo porque es que no me entiende mi letra. Entonces son cosas que uno también en el proceso sí, sí es importante que yo considere. Segundo aspecto que va a ser importante y es que lo que yo les digo, en casa tenemos que tener también una regularidad y saber nosotros en familia qué queremos. O sea, para nosotros qué es importante con nuestros hijos, no es una nota, que a mí me digan, es que a mí el que me den un boletín no es como la tranquilidad de que mi niño o mi niña está bien, o sea, no es una nota, sino que la motivación de que un niño esté feliz es el mayor motor de aprendizaje. Lo que tú dices, si yo veo que puedo complementar un tema académico con el que no le quite de pronto como esa formalidad de que es que tú tienes que estudiar porque tienes que hacerlo y punto, no, sino es que yo como también como de niño, el niño hoy en día es el niño que necesita explicaciones, es el niño que hay que decirle la importancia de lo que haga, no porque nosotros
le deleguemos eso al colegio y que lo tengamos que tener como en esa camisa de fuerza, sino porque la formación de lo que está haciendo que su aprendizaje, todo va a ser una base para un mañana. Entonces, todo lo que yo construya, y ahí es donde volvemos al tema de los valores, en mi hogar y en con la crianza de mi hijo o de mi hija, cuáles van a ser lo importante, y lo mismo en el colegio cuando yo ya estoy viendo que mi hijo, mi hija me están diciendo que hay algunas, de pronto yo no considero a veces tanto dificultades, sino yo creería que son como retos que se presentan para los niños, porque los niños en sí todos tienen muchísima inteligencia. ¿Qué puede estar pasando? Que a veces no es como que no le doy a donde tiene que ser, entonces uno a veces puede decir, y tú Gina, que tú pasaste por el tema matemático, o a mí también me pasó, yo después dice, oiga, pero es que esto no era tan difícil como a mí me lo mostraban, y de pronto otra persona lo explicó y, uy, ya lo entendí, y después puede haber casos de niños que les era difícil la matemática y después la sacan adelante y perfecto, y como que todos los temores y todo ese miedo y todo eso se dilató, porque el niño simplemente recibió como una ayuda a tiempo y de pronto de otra forma se la explicaron y ¡pum!, lo lograron. Entonces también es buscar como recursos y no quedarnos solamente con que a veces uno mismo se limite y te dice, no, mira, es que tu niño le cuesta leer, y uno como que dice, no, pues sí, y como que uno dice, no, si es que a él se le dificulta leer, y uno dice, no, pero espera un momentico, vamos a darle actividades, vamos a ayudarle a hablar, vamos a mirar eso, películas, cuentos, o sea, todos los recursos que uno diga, y cuando uno menos piense, de pronto el niño empezó a dar, hasta que lo va logrando y lo va superando. Entonces yo pienso también que de nosotros, de la confianza de nuestros niños, del amor y del afecto, también es muy importante, porque a veces como que entra uno en la desesperanza y como en la desesperación, ¿no? Que como que una vez dice, ya yo no veo por dónde, esto como que va a ser igual o siempre va a ser así. Yo pienso también, un consejo para los papitos y las mamitas que me están escuchando, es que el nivel de confianza que hay que tener en los niños también tiene que ser muy alto, porque lo que tú dices, a veces un comentario que hagan en un colegio o de un tercero no significa que yo pierda la confianza de que mi hijo es un niño inteligente, independientemente de sus características. El cerebro está obrando siempre, o sea, todo lo que nosotros podemos potencializar, nunca nada está cerrado, o sea, uno no, y ni siquiera independientemente hayan dificultades ya puntuales, que uno diga si hay unos temas orgánicos que se acompañan algunas dificultades, que vemos que hay casos que son de ejemplares. Entonces uno dice, ¿por qué si hay niños con ciertos síndromes o con ciertas dificultades que sí son tan para la parte de aprendizaje y la logran y sacan adelante procesos, como un niño que aparentemente pueda tener algunos aspectos por mejorar, siempre lo va a lograr? Pero sí es importante que nosotros también ajustemos estimulación a tiempo, o sea, el tiempo cuenta ya. O sea, si yo ya tengo ahorita en el colegio, ya me están llamando, o sea, no puedo dejar que tampoco, porque ese es otro tema, cuando ya los chicos están más grandes, nos pueden decir, no te preocupes, que yo ya voy, lo estoy intentando y eso, pero a veces no es suficiente con que nosotros posterguemos y digamos, en el siguiente boletín voy a ver, y de pronto el siguiente boletín, y todo sigue igual. Entonces, si todo sigue igual, sí necesitamos ya acudir a temas de refuerzo. Habrá niños que sí necesiten ajustes curriculares, en el colegio se llama PIAR, que eso también los padres de familia tienen que saber, que tienen que acudir a procesos pedagógicos muy especializados, porque yo tampoco puedo desgastar a un niño que si no se maneja toda la matemática que tiene el colegio, yo no lo puedo dejar que se quede eternamente en el colegio. Entonces también tenemos que promover ayudas y sobre todo como estrategias muy a tiempo, para que evitemos en lo posible que las alteraciones que se están presentando en ese momento, porque son eso, alteraciones que puedan ayudarse y más bien no se generen, que se profundicen. Gina, yo creo que eso es de las cosas más valiosas para que en familia empecemos como actuar a tiempo y no esperar, no dejar que el tiempo pase, porque yo pienso que la causa más delicada de los problemas es el tiempo, cuando uno no obra
en acciones a tiempo, Gina. Y sí es muy valioso eso que dices porque pues justamente digamos que qué bonito es cuando uno, digamos, ve el colegio como un entorno donde le van facilitando a uno las cosas Sí. cuando algo le cuesta, ¿sí? Digamos, pero qué difícil es cuando uno está en un colegio que casi que siente que todos están en su contra, que le ponen problema para todo, que le ponen a uno una etiqueta y casi que lo aíslan porque entre ellas uno es el diferente y es como uno comienza a pensar, pero ¿será que hay algo mal conmigo? Entonces me parece muy valioso que dices y la importancia de darnos cuenta hasta dónde con nosotros como padres, como cuidadores, podemos apoyar a ese hijo y tal vez sí mejora la situación, digamos, el problema de aprendizaje que tienes en el entorno escolar, pero tal vez, por ejemplo, si ya luego de un mes, por ponerles un tiempo, estoy apoyando a mi hijo todas las tardes con el tema de matemáticas y siento que se frustra con facilidad, que tal vez le explico de muchas formas y no la logra, que eh, se está volviendo, digamos, casi que un momento de estrés para él cada vez que tenemos que sentarnos a hacer esas tareas de matemáticas. Yo siento que ahí es momento de darnos cuenta que aparte del apoyo en el colegio, también hay que pedir un apoyo, digamos, profesional Sí. de algún experto que nos pueda apoyar en eso. Justamente por eso, llámese problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas emocionales, algún grado de discapacidad intelectual, eh, cuando ese tipo de cosas pasan en el colegio y se les dificulta, digamos, llámese el tema académico, el tema disciplinario a sus hijos, si eso es lo que les está pasando, yo quiero, digamos, hacerles una invitación muy especial y es que hay una amiga que pues ustedes saben que yo tenía aquí varias veces, que ella trabaja temas de discapacidad intelectual y con ella creamos una asesoría escolar para familias, Sí, muy bueno. que digamos, ella de experta en todos esos temas de inclusión, en todos esos temas de necesidades educativas, porque nos decía Liliana ahorita, a veces situaciones hijos sí quieren que el currículo o todo el contenido que le van a enseñar en curso se adapte, digamos, al ritmo de aprendizaje de su hijo, porque no puede ir al ritmo de los demás. No puede, no es que no quiera, sino y no tenga disposición, sino que literal su cerebro no puede, porque va a un ritmo distinto, funciona diferente, no porque haya algo mal con ese estudiante, sino que funciona, digamos, diferente y es bueno como entenderlo. Entonces, cuando toca hacer esos ajustes curriculares y tal vez ese entorno escolar ha sido difícil para sus hijos poder adaptarse cuando tiene alguna de estas situaciones, pues digamos que con ella creamos eso básicamente para pues ayudarlos y que ustedes sepan en casa cómo podrían apoyar a sus hijos y pues algunas recomendaciones que podrían dar en el colegio como para que se pueda manejar eso. La idea es que básicamente lo enfocamos desde dos pilares. Uno, ella les dice un poco cómo podrían hacer esos ajustes en el tema escolar, desde esas necesidades educativas que ella vea que tal vez tiene su hijo, cómo podrían hacer ese tema de inclusión que ya funcione en el colegio y no que sea una que sea una inclusión real y no que sea una digamos, inclusión disfrazada, sino que en realidad se haga realmente, porque los colegios a veces no saben cómo hacerlo y al Sí. querer hacerlo y sin saber terminan excluyendo más al estudiante. Eh, digamos desde mi lado, que es más cómo pueden hacer que ese entorno escolar eh, sea manejado desde esos buenos tratos para que en realidad, digamos, sí haya motivación y ganas de cooperar de su hijo para, digamos, que meterse de lleno en todo su proceso de aprendizaje y ver esto no como, no, ver el colegio no como un enemigo, sino como un aliado. Entonces, básicamente con mi amiga, digamos, tenemos cupos muy limitados porque pues la idea es que vamos a estar las dos en vivo con cada una de las familias, hora y media, donde vamos a revisar a ella qué está causando, lo que podríamos hacer y qué herramientas podrían como llevarse.
Y pues adicionalmente ahí en esa asesoría escolar para familias tenemos unos beneficios adicionales, y es que tienen un descuento en los servicios que ofrece ella, las formaciones que ofrezco yo, por si desean como ir profundo en alguno de los temas, y, y un material de apoyo que les damos como complemento, y acceso, digamos, a la grabación de ese espacio que haremos así en vivo, virtual, desde donde sea que se conecte. Entonces, pues ahí les dejo la invitación. Si saben de alguien que tal vez eso le esté pasando con su hijo, compártanle esa información. Yo les dejo los detalles en la descripción de acá de este video. Y pues, Ana, para cerrar, cuéntanos un poco. Yo sé que hay familias que se lo pueden estar preguntando, y es, eh, tú, digamos, brindas asesorías únicamente a colegios en temas de aprendizaje, también, o también le brindas asesorías a las familias en esos temas. Cuéntanos un poquito de eso y dónde te podrían contactar si quieren más información. Gracias, Gina. Pues nosotros también dentro de lo que apoyamos es precisamente en detectar a tiempo alteraciones. Nosotros tenemos centro de evaluación que está trabajando sobre el tema de inteligencia. Entonces, también eso, ¿no? A través de pruebas queremos a tiempo ver cómo está el estudiante desde preescolar, primaria, bachillerato. Y lo que yo te digo, cuando logramos identificar, es donde empezamos a accionar, porque también es importante lo que yo te digo, no siempre uno sabe qué es lo que pasa, ¿no? Y cuando también evaluamos a través de unos instrumentos que nos permitan como saber cuál es el punto donde vamos a empezar a partir a lo que tú muy bien dices de esas estrategias tan valiosas, de esos acompañamientos a los muchachos, de cómo se van a generar procesos o herramientas, pues uno también ve que una evaluación bien hecha contribuye mucho porque es empezar a hacer un seguimiento. Entonces nosotros en los colegios lo que estamos haciendo también es eso, es hacer mediciones y monitorías, y si algún papito o mamita también necesita, con todo gusto podemos hacer ese acompañamiento. Y lo que yo les digo, lo ideal es siempre estimular para que en lo posible, si está pasando algo en este momento, a tiempo lo logremos, y entre más logremos tener estrategias, pues así mismo vamos a contribuir a que no se presenten tantas dificultades posteriores en el aprendizaje. Nuevamente, si trabajamos en las bases, o sea, ¿qué tenemos que monitorear? Que los niños hagan un muy buen preescolar, o sea, ese es los pilares. Después que vayan haciendo cada curso, que hagan bien su primero, segundo y sucesivamente. Si hacemos una buena primaria, ellos van a empezar un buen nivel de un sexto grado, que son las bases de hasta un octavo, noveno, décimo, y eso que ya es el cierre. La idea es que a noveno esté fortalecido lo que más pueda. ¿Y qué pasa ya con 11? Hacemos ya la apertura a los temas de orientación a la parte universitaria. Entonces, es todo unos eslabones, porque el aprendizaje es eso, se va consolidando, pero lo importante es que más que entrar como en los temas que a todos nos pueden pasar en la familia, es encontrarnos que los hijos, ellos reciban de nuestra parte, sobre todo eso, el amor, el que sepan que los estamos respaldando, que los estamos acompañando, y sobre todo que vean que el estudio no es que nos hagan un favor a nosotros como padres o madres de familia, sino que ellos sepan que simplemente son formas de que les estamos contribuyendo para que ellos, su vida también en algún momento se vuelva autónoma, se vuelvan seres que extiendan sus alas, sus talentos, sus virtudes, porque pues eso es lo más importante en un camino de aprendizaje, que podamos contribuir a que ellos sean pues igual felices. Y parte de la felicidad es eso, que uno tenga también unos talentos y unos dones y unas habilidades con las cuales uno pueda vivir acá en el mundo, y pues pueda ir avanzando muy bien. Entonces, Gina, pues esa sería con los papitos la comunicación, la reflexión. Y pues muchas gracias por compartir estos temas tan valiosos, porque pues todos, yo creo que en la vida estamos pasando siempre como por estos aprendizajes, ¿no? Porque la vida para todos es un aprendizaje y es una experiencia, Gina. Entonces, muchas gracias. Y claro que sí, si eres tan amable, pues compartimos ahí en la cajita de descripción nuestro email, nuestro número, lo que necesiten aquí para servirles, Gina. Muchísimas gracias. Yo igual, si quieres tú ahorita más tarde me pasas todos
los contactos donde pueden, digamos, escribirte, igual yo los comparto aquí Ajá. abajo para que los tengan. Y pues nada, igual de darte las gracias por estar acá compartiendo esta información conmigo para las familias. Yo sé que esto les va a ser de gran utilidad, entonces aprovecho y les digo que si esta situación les está pasando a ustedes o digamos a otra persona cercana, igual compartan, porque yo digamos esto lo hago con la única intención de que en realidad le llegue a las personas que están pasando eso cuando me escriben, me doy cuenta, porque yo, pues deben saber que no respondo a tiempo porque a veces no me da, pero digamos, leo todo y poco a poco lo voy respondiendo y cuando me doy cuenta que hay algo que ya me sé, hace poco me pasó un video de hace unos años, eh, me escribió una mamá y dijo algo como, ay, Gina, muchas gracias, yo no sabía, yo pensaba que mi hijo, como tenía altas capacidades, en el colegio me dijeron que había algo mal con él por eso, ya me doy cuenta que no, ya entendí, digamos, un poco más de esto y pues sé que tengo que buscar más bien eh, un profesional que me pueda apoyar en esto, gracias porque sin el video que tú compartiste, pues no hubiera podido entender eso, entonces cuando a mí me hacen esos comentarios, en realidad sé que esto a ustedes les sirve, entonces si esto les sirve, les ayuda, compártanlo, comenten abajo, suscríbanse si no están suscritos. Aquí hay demasiada información. No me pregunten cuántos videos porque no lo sé. Ya son casi 10 años haciendo esto y compartiéndoles aquí información, pero yo lo hago con la única intención de que en realidad les pueda ayudar. Si en este caso tienen un hijo que en el entorno escolar tiene un problema de aprendizaje, más información relacionada sobre este tema que no profundizamos aquí, yo abajo en la descripción se las dejo otros espacios que siento que les pueden servir. Igual vayan y vean el canal que hay mucha información que les puede ayudar. Ya saben eh, que pues con mi amiga ahí tenemos esa asesoría escolar para familias. Si desean más información aquí abajo les dejo todos los detalles. Recuerden que cada mes hacemos cupos muy limitados porque lo que les decía es algo, digamos, muy personalizado que preparamos con tiempo ella y yo. Entonces, ahí hay, digamos, información, ya la invitación queda hecha y pues Liliana, si siempre que haya algo que yo sienta que nos puedas compartir, pues será un gusto tenerte acá y cuando haya Gracias. algún tema que tú sientas que le puedas a las familias, me puedes decir y aquí yo estoy como abierta y disponible para compartir este espacio, porque yo digamos que solo les digo acá siempre a las invitadas que yo soy un contacto entre ustedes y las familias que escuchan esto, entonces me encanta poder conectar a las personas que me siguen con personas como tú que sé que en realidad les pueden ayudar en este tipo de situaciones tan específicas que a veces no saben cómo a consultarle y digamos que yo sé que tú desde hace años trabajas esto, entonces si necesitan apoyo en esto sé que contigo pueden contar, entonces muchas gracias, un abrazo enorme y sí, sería como todo, no sé, decir como para cerrar. Igualmente, Gina, de nuevo, pues a las familias que nos escuchan, como siempre, el tema va a ser estar ahí, que nuestros hijos sientan que la presencia está con ellos y más en estos tiempos. Yo pienso que hay que mantener a los chicos, no dejar que a veces las distracciones sean más fuertes para que ellos dejen de vivir aquí su vida y más bien se pueda contribuir a que ellos avancen en sus caminos y logren, porque yo creo que pues como familia lo que más queremos es verlos bien y que salgan adelante y pues es como se dice, ser familia es un equipo y es el, como los merecimientos y los logros de los muchachos pues son los nuestros, ¿no? Entonces pues familias con todas las bendiciones que sigan esta gran obra y pues siempre hay una mano que vamos a encontrar que nos apoye, nos acompañe. No estamos solitos ni solitas, sino siempre hay unidos, digamos, buscando recursos y buscando la forma de todos salir adelante, lo logramos y pues la experiencia de uno nos sirve a otros, ¿no? Entonces, qué mejor lo que tú comentas, Gina, que puedan las familias contar también con especialistas como ustedes que
que puedan ir avanzando en las vidas y sobre todo dando solución. Y pues que estemos todos más tranquilos y más felices en familia, Gina, y más tranquilos, que es lo más importante. Entonces, un abrazo, Gina, y pues aquí, como siempre, muy feliz de estar en esos espacios contigo. Muchas gracias. Familias, bendiciones también para ustedes. Por allá y espero que nos podamos ver pronto y ya sabes, y bienvenida siempre de lo que quieras compartirnos. Esta es tu Sí, casa. muchas gracias. Un abrazo. Chao.